Hola, bienvenidos, Mari, Mimica, André, Karina. Hay muchos que entraron que no veo los nombres. Estela, Mari, otra Mari más. JC y Carlos, bienvenido. Hola Eva, me dice, ¿cómo estás? No te esperaba, mira. Maru, por ahí, Lizzy, Emi, Nubis, Nubis. Hola Mari, bienvenida. 75, ¿qué es el año que naciste? Silvana, Gra, bienvenidas. ¿Cómo están? Ale, bienvenida. Meli, muy bien. Bueno, me alegro. Por acá también, acá de rojo, acá esperando la Navidad, ¿no? Están todos preparándose para la Navidad. Justo vino esta energía, esta virtud que yo creo que está muy conectada con el momento del año para todos nosotros. Y realmente dije, uy, qué bueno, porque digamos, es una energía que está buenísimo activar, y más en este momento, donde nos vamos a encontrar con muchos familiares, amigos. Sí. Hola Neri, bienvenido. Yalo, bienvenido. Salón Spa. Ana, de Selma, bienvenida. Gracias. Mira, los corazones rojos pegan con mi vestido. Hoy me puse de rojo para así ponerle onda a la Navidad, básicamente. Olga, bienvenida. Hola Juli, ¿cómo estás? Van a meditar hoy en esta energía súper interesante. La verdad que después les voy a contar un poco de, hola Neri, mesa energética, porque quedé como medio así, wow, la vez anterior no estaba con mis oráculos, entonces no pude armar la mesa energética. Y me desacostumbré, una semana sin oráculos me desacostumbré, y cuando vine y barajé la primera carta que salió me dejó así como de, qué fuerte, cómo la energía llama a la energía, ¿no? Porque apareció, a ver, solo voy a revelar esto ahora, apareció una carta de los ángeles que decía, entrega algo. Así que empezaba mi mesa energética de la generosidad con entrega algo. Y me dije estamos conectados. Definitivamente. Porque a veces hay otros oráculos que son más simbólicos, entonces son más difíciles por ahí de conectar. Decir, ¿por qué apareció esta energía? Pero nada, ya cuando apareció así, y lo que vino después, que les voy a contar antes de la meditación, está buenísimo, porque vamos a hablar de esta energía que es la generosidad como tal, y por qué la tenemos desactivada y cómo la vamos a activar, ¿sí? Bienvenidos a todos los que llegaron, Norquis, los nombro ahora porque después se van a desaparecer. Leonardo, Sebastián, y por ahí Calchi, Ciliane Razo. Ana, también bienvenida. Entregamos amor en estos días. Sí, entregamos amor para mí todos los días, pero es real que cuando uno no tiene activa esta energía, muchas veces se queda parado en algunos lugares donde no sabe cómo entregar amor. Básicamente, yo creo que está bueno tu comentario, porque creo que lo que suele suceder es que cuando perdemos o no comprendemos bien lo que es la generosidad, ¿no? Y la conectamos con el dar cosas materiales solamente, nos perdemos a veces de dar otras cosas que también todos necesitamos y que por ahí no tienen tanto que ver con lo material.
Hola, por ahí todos los que entraron, Morela, Fran, Jaramillo, Usunaga, Claudia y bueno, y los que no puedo ver. Bienvenidos. Entonces, realmente es una energía que está muy bueno y ni que hablar para este día. Un día especial para perdonar, sí, sí, es cierto. También es muy... A ver, perdonar es un proceso, por lo tanto, a veces podemos perdonar, elegir perdonar y a veces no nos resulta tan fácil, pero permitirnos que esa energía entre nos ayuda sobre todo a que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos primero, porque en general cuando alguien o algo nos pasó, también nos culpamos inconscientemente. Entonces la energía del perdón primero tiene que ser como conectada con uno, llevada hacia uno, hacia su corazón, entender que no, o sea, que todos nos equivocamos y después de ahí sí abrirnos a tratar de comprender qué le pasó al otro que hizo lo que hizo, porque bueno, si tenemos que perdonar seguramente es porque hubo algo que del otro lado tampoco estuvo del todo bueno, ¿sí? Y a veces nos cuesta mucho entender qué le puede estar pasando a ese otro ser porque es su interior, ¿no? No es el nuestro. Hola a todos los que vinieron. Exacto, perdón, el perdón es para sentirnos mejor. El tema, y sobre todo lo aclaro con mucho respeto porque muchas veces nosotros hablamos de perdonar como algo que hay que hacer. Y cuando a vos te hicieron algo que te duele mucho, perdonar implica ir limpiando una energía que quedó muy profundamente, yo te diría, clavada en tu campo energético, ¿sí? Y que a veces uno no puede sacarla de una, porque por más que vos quieras perdonar al otro, no te sale. Entonces, permitirnos también el proceso y sobre todo ir mirando dentro de las experiencias que nos tocan en la vida, ¿cuál es el motivo por el cual se dieron las cosas de cierta forma? Porque yo creo que cuanto más nosotros estamos abiertos a observar por qué se dieron de cierta manera, más aprendemos de nosotros. Entonces, es más fácil comprender por qué fuimos por el camino que fuimos. En vez de culparnos, decir, bueno, yo necesitaba pasar por esto, porque pasar por por ejemplo, un dolor me permite entrar en una forma de vivir diferente, que nunca hubiera elegido si yo seguía viviendo esta experiencia de vida que tenía antes. Exacto, porque el perdón en realidad para mí es como la energía que se suelta al final de una sanación cuando el fractal se conecta con el original, diría. Pero lo tendría que explicar porque para esto hay que entender un poco cómo se mueve la energía, pero para mí es el final el perdón, porque es la sanación de la energía completa. ¿Sí? Entonces, porque me dice, bueno, el perdón en todos los sentidos, que es un proceso, es un camino. ¿Sí? Nosotros podemos elegir de entrada perdonar, pero comprender es lo que en realidad nos ayuda o nos termina ayudando a perdonar. Hola a todos los que entraron que no pude saludar, bienvenidos a todos y más en esta fecha, estoy súper honrada de verlos por aquí. Aquí veo a Román, Munera, Gladys y Pintos. Claudia, bienvenida también. Entonces, bueno, quiero entrar un poco en lo que es la energía de generosidad porque quiero meditar en esta energía hoy. Así mañana tenemos una Navidad llena de amor realmente. Y voy a empezar definiendo qué es la generosidad, pues nosotros hay distintas definiciones si ustedes si quieren buscar, pueden buscar,
pero la que a mí más me conectó es la que decía, nos lleva a dar y a darnos. O sea, la generosidad es una energía de dar, pero no dar desinteresadamente solamente, en realidad sí, o en el fondo sí, pero no por ser desinteresados, sino porque en realidad la generosidad es esa oportunidad que nos da la vida de dar algo que nosotros amamos de nosotros o que es muy bueno de nosotros y lo damos al otro sin intenciones, o sea, desde nuestro corazón. Es generar buenas energías, ¿sí? La generosidad tiene, digamos, una forma energética que hace que nosotros tengamos esa conducta de forma habitual. Hola a todos los que llegaron, Lina, Mariana y Dilcia, bienvenida. Entonces, es continuo el ser generoso, no es algo que llega a la Navidad, por ejemplo, y hay que hacer regalos, y entonces, ¿cuánto voy a gastar para hacer los regalos? Eso tiene que ver con la energía de lo que es lo material, es dar algo material, pero en realidad la generosidad es una energía que no es solo material, puede a veces ser material, pero a veces tener que ver con dar algo que a vos te emocione o te mueva, ¿sí? Dar lo mejor de uno, sí, la generosidad es dar lo mejor de uno, exacto. Y para mí fue la mejor definición, porque cuando uno realmente entiende que ser generoso es estar conectado siempre con esa parte de vos que está tan feliz de dar lo que está dando, que digamos, siempre da algo bueno. O sea, no está midiendo, a ver, por ejemplo, si yo estuviera acá desde una actitud poco generosa, muy egoica, por ahí estaría diciendo, a ver cuántos entraron, cuántos me están saludando, cuántos hablan, o sea, eso sería mi ego diciendo eso que, digamos, me puede suceder. Ahora, generoso es cuando uno lo da y le encanta ver que otros comparten con uno lo que haces porque lo disfruta, ¿sí? Porque yo lo disfruto y ustedes pueden, ya sea ahora o en cualquier otro momento, tomar esta meditación y decir, la hago para sanarme, para activar esta energía, porque la necesito. Exacto, desde muchas gracias. La intención de esta experiencia tiene que ver con justamente dar algo de corazón. Qué lindo, las manitos. Es dar algo de corazón, por eso él me dice, tú eres generosa. Soy generosa porque estoy dando algo que yo estoy disfrutando mucho dar. Entonces soy generosa cuando puedo expandir esto que yo hago con ustedes, ¿sí? Y, digamos, y cuando alguien necesita, sabe que, digamos, conecta conmigo y va a recibir buena energía, ¿sí? Todos tenemos nuestras luces y sombras, quiero aclarar, porque nadie es perfecto, y eso también debo decirlo, pero desde el lugar desde donde nosotros hacemos lo que hacemos, es desde el lugar que vamos a estar moviendo la energía. Por eso la generosidad también tiene que ver con nuestra intención, ¿no? Si yo tengo la intención decidida y firme de dar cosas buenas, ¿sí? Entonces siempre voy a estar entendiendo dónde están los límites. Hola Marisela, ¿cómo estás? Bienvenida, Vane por ahí también. ¿Se entiende? Entonces la generosidad también nos ayuda a entender para nosotros mismos en este caso dónde están los límites de las cosas que no estoy dispuesto a hacer, aunque para mí sean convenientes, si eso va a perjudicar a otros. Esos límites yo creo que son los más difíciles de encontrar en la vida, ¿sí? Porque en general nosotros estamos más educados en pensar en
esa energía que tiene que ver con lo que es conveniente para mí, lo que es rentable para mí, digamos, de qué manera yo puedo conseguir más de esto. Y cuando yo estoy en esa energía, que además es una energía que, por ejemplo, a los que estudiamos carreras de negocios nos lo enseñan así, te hablan de la rentabilidad y te hablan del resultado. Me gusta lo que estás diciendo, tú eres la decisión de la generosidad, totalmente. Somos nosotros los que elegimos cómo nos movemos en la vida. Ahora, es real que nos enseñan a conectar más con nuestro propio beneficio que a conectar con el beneficio común o el beneficio conjunto. Y justamente esta es una energía que nos viene a plantear lo opuesto, es decir, bueno, vos podés moverte en la vida generando cosas para vos, pero esas cosas que generás no debieran dañar a otros. ¿Sí? Ese es el límite de la generosidad también. Hola Guille, hola Vale, Isabel, bienvenidos. ¿Sí? Los límites son necesarios. Cuando alguien se enoja porque ponemos límites, son los que se benefician de que antes no los teníamos. Exacto, totalmente. No es la primera vez que digamos, hablamos de este tema. Yo estoy armando una experiencia que ya está publicada en nuestra web que se llama Límites, ¿sí? Y voy a enseñar energéticamente cómo ir estructurando los límites, porque los límites son estructuras energéticas que nosotros tenemos que construir. Tanto para que no nos abusen de afuera, o sea, cuando viene alguien de afuera que no conoce sus propios límites, lo que va a hacer es tratar de traspasar los tuyos. Pero también cuando nosotros no conocemos nuestros límites, muchas veces traspasamos los de otros. Entonces, a medida que nosotros trabajamos límites, y me encantó justamente esta energía, porque esta energía nos plantea lo opuesto, no los límites que tenemos que ponerle a otros, sino los límites que nosotros tenemos que tener con nosotros para no abusar de otros. ¿Sí? Gracias, me dice, me has enseñado tanto y por siempre estar. Gracias, Mari. Sos un amor. Entonces, eso es lo interesante de esta energía. A mí en un momento, mientras que estaba armando el curso es una experiencia, va a ser más cortita porque va a ser una experiencia para enseñar cómo armar límites, y aparece esta energía y digo, claro, porque es como el otro lado, es mirar donde nosotros tenemos que aprender a establecer límites nuestros. Exacto, el límite del adentro. Si bien no hay límites porque todos somos uno, la realidad es que para que todos entremos en esa energía de unidad, tenemos que estar muy conectados con nuestro chakra corazón y con la energía del amor. Entonces, mientras que esto no se da, entender dónde nosotros tenemos, por ejemplo, nuestras sombras, y entonces esas sombras nos despiertan, no sé, envidia de que al otro le vaya mejor, o miedo a que, digamos, me saquen mi idea, o cosas por el estilo, ¿no? Porque nos pasa un poquito a todos algo de estas cuestiones. Mientras que nosotros vamos evolucionando en este sentido, es que la energía de generosidad es una energía que justamente nos enseña a abrirnos de forma inteligente, buscando el bien para otros y teniendo, o digamos, construyendo nuestro propio bien, ¿no? Porque yo me pongo al servicio del otro, ¿sí? Y el otro debiera estar como en la misma situación conmigo. Si esto no se da, muchas veces tiene que ver con que seguramente nosotros también algo tenemos que observar de nosotros que hace que nos trae la energía muchas personas que, por ejemplo, no son generosas con nosotros. ¿Sí? O sea, si nosotros somos generosos, pero los otros no lo son con nosotros, entonces quiere decir que tenemos que revisar nuestras intenciones. ¿Sí? Tenemos que revisar nuestras intenciones.
El bien siempre el universo proveerá. Sí, exactamente. La energía siempre es la energía de, digamos, de la luz. El bien, hablándolo como energía de luz. Nosotros todos los trabajos que hacemos energéticamente, lo que buscan es que llevar nuestro campo energético a un nivel más luminoso y ir entendiendo que esas partes oscuras son partes que necesitamos, ¿sí? Pero hay una forma de usar nuestra oscuridad para ir hacia la luz, ¿sí? Y esto es lo que, digamos, por ejemplo, una energía como la generosidad nos empieza a activar, porque eso que yo tengo como oscuro puede ser el mayor don de mi ser, que, digamos, no sé cómo usarlo, o que me dijeron que no podía usarlo, o que estaba mal. Entonces, muchas veces esa es la energía con la que tenemos que aprender a trabajar, porque es una energía que nos sirve, ¿sí? Entonces, poniéndonos al servicio con lo mejor de nosotros. Los dones es lo mejor que nosotros tenemos. Hola, Maestro Universal de Luz, bienvenido. Fanny por ahí, Patricia, ¿no? O sea, dar con esa intención. Entonces ya no es una cuestión de si doy algo material o no doy algo material. Puedo dar mi talento, ¿sí? Puedo mostrar mis habilidades, ¿sí? Y ya no estoy hablando de la materia, sino que estoy hablando de campo emocional o de campo mental, ¿sí? Dar un conocimiento. Las personas que, por ejemplo, tienen mucha habilidad de aprender conocimiento pueden dar esto a otros, ¿sí? Otros pueden dar más energía de comprensión. Exacto, pero él dice dar sin esperar. Está bien, porque en realidad la generosidad tiene que ver con eso, porque cuando vos das algo vas a recibir. Por ahí no de la misma persona, pero esa energía va a volver, ¿sí? Al menos si, digamos, el campo está funcionando, la energía va a volver. Por ahí no te vuelve de esa misma persona y te vuelve de otra. A veces es difícil dar sin esperar, porque, digamos, si yo estoy en energía de exceso de empatía, por ejemplo, voy a estar dando mi energía y otros van a estar tomando mi energía y yo me quedo vacío. Entonces es distinto cuando yo estoy dando algo que está muy conectado con mi esencia, porque lo que sucede es que yo siempre tengo energía para eso. Entonces, eso también es importante, porque ahí donde yo estoy dando algo que cuando yo se lo doy, siento que el otro no me devuelve, ¿sí? Es porque estoy dando algo que no tendría que estar dando. Exacto, exacto. Dice, no tienes que esperar porque estás lleno de energía. Exacto. ¿Sí? Pero hay aspectos de todas las personas por diferentes motivos por los cuales no siempre estamos llenos de energía. ¿Se entiende? Entonces, no, por eso el tema de dar por dar y dar, muchas veces lo que genera es que una persona que tiene muy activo su lado femenino termine sintiéndose vacía de dar y dar y dar. ¿Sí? Eso es agotador para una persona. Entonces lo importante es encontrar un equilibrio en nuestro campo, hola Jime, y a partir de eso es que si nosotros vamos a conectar con nuestros dones y ese don se va a activar y de eso podemos dar. ¿Sí? Porque empezamos a, como si fuera como baja energía, baja energía, baja energía. ¿Sí? Hola Laura. Entonces, desde ese lugar, no, hay que dar por dar y dar. Sí, cuando vos ya estás en
en una conexión donde tu energía fluye, podés dar desde estos lugares. Pero a veces, si uno está, por ejemplo, herido, dolido, con tristeza, necesita construir su campo de energía. Y eso no hay que ignorarlo, porque como, digamos, los campos de energía no los vemos, dar porque somos energía de amor, sí. Sí. En ese aspecto, esos dones, el amor fluye muy fácilmente. En las partes donde nosotros, digamos, estamos todavía como en tironeo energético, el amor no fluye todavía. O sea, fluye una energía que es como si no es amor. En el fondo es amor, pero necesita como destrabe, diría yo. Es como si estuviera medio como trabada. ¿A qué hay que decirle que no? ¿Dónde está nuestro límite? A la energía de ego, a la energía de yo primero. Y vuelvo a repetir, es no irse al otro extremo, ¿sí? De primero yo, segundo yo, tercero yo y los demás no me importan, ¿sí? Entonces es encontrar ese equilibrio entre no dar en exceso algo que no puedo dar, ¿sí? No negarme a dar algo que la energía del universo nos pide que demos. Porque cuando a vos te aparece la oportunidad, ¿no? De que alguien viene y te pide algo, ¿no? Y vos eso lo podés dar, pero no lo das. Perdiste esa oportunidad. ¿Se entiende? Cuando hay algo que vos ya estás listo para dar y el universo viene y te trae la oportunidad de, por ejemplo, mostrarle a alguien que te importa y vos decís, no porque X, sale el ego acá, plexo solar se activa y empieza, no, porque esta persona, tal cosa, no sé qué. En ese caso, lo que genera es que perdés la oportunidad, básicamente. El ego es lo contrario a la generosidad. Y es yo digo que es energía de poder el ego, pero si yo no lo estoy usando bien, estoy en estos lugares como yo diría, perdón, no quiero afectar a nadie, pero miserable, ¿no? O sea, cuando yo no estoy en generosidad, estoy en avaricia. Y quería aclarar esto. Yo hice, porque esto no lo hicimos en vivo, yo hice una autosanación para la avaricia. ¿Sí? Creo que hice de la avaricia, algunas de estas energías de falta de generosidad hice. El año pasado está subida a YouTube por si la quieren buscar más fácil y si no también está subida acá. Creo que en esa época todavía subía acá las autosanaciones. ¿Sí? No vive sin generosidad, no, porque la generosidad también nos hace compartir, ser comunidad, complementarnos. Para mí es como la energía que nos ayuda a integrarnos con otros, ¿sí? Puede haber momentos de un proceso de sanación donde vos necesitas ir hacia vos y sanar en vos. Pero cuando eso ya está integrado, hay una parte donde nosotros tenemos que salir a conectar, salir a ver de qué manera nosotros eso que ya encontramos en nosotros lo manifestamos. Entonces ahí es que aparecen estas energías que nos enseñan a volver a reconectar con seres que están comprendiendo el proceso de recuperación de su energía desde algún aspecto u otro. ¿Sí? Entonces atraemos más ese tipo de seres. Exacto, nos abrimos.
Viste que en el budismo está la flor de loto, cuando la flor de loto se abre, y de hecho nosotros íbamos a trabajar con chakra corona, es cuando, digamos, uno fue desplegando todas esas habilidades que estaban en el alma, pero que estaban como bloqueadas, porque, digamos, no, primero porque nos olvidamos, segundo porque las experiencias de la vida pueden haber sido difíciles y el ser lo que hace es cerrarse, ¿sí? Y protegerse, y entonces volver a abrirse muchas veces es un trabajo, o por ahí no se cierra, pero se va para un extremo o al otro. O sea, si estoy más en energía más de egoísmo, estoy más cerrado a mí mismo. Y después si estoy muy en el otro extremo, estoy demasiado abierto, pero no tengo una estructura que me permita no sentirme mal, porque esto de dar sin esperar nada a cambio, si me estoy sintiendo mal, no es real. No, somos esencia universal. Total, somos eso. El tema es recordar todo lo que eso implica. ¿Qué se puede hacer cuando está el impulso de abrazar o tocar, por ejemplo? Me está pasando con los abuelitos, obviamente no lo hago, saludos desde Chile. Podés pedir permiso si querés abrazar a alguien. Si la persona está abierta energéticamente a querer recibir un abrazo, creo que lo decís también por la situación sanitaria, ¿no? No quiero entrar mucho en ese tema, pero podés pedir permiso, no todos pensamos lo mismo, ni todos tenemos miedo. Es un muy lindo impulso y además todos necesitamos en algún punto ser abrazados, ser acariciados. Yo hablaba de esta semana de la ternura y creo que muchas veces cuando perdemos la generosidad es porque desconectamos de la energía de ternura que teníamos cuando éramos chicos. Los nenes, no hay nada más tierno que los niños, ¿no? Es como que vos ves un niño y decís, ay, hace todo así como le sale y es todo muy una ternura. ¿Por qué es eso? Porque nunca jamás ese niño desconectó de la energía de ternura, ¿no? En la calle. Preguntá, o sea, es pasar el miedo, ¿no? Preguntás. Obviamente que, digamos, uno, o por ahí cuando uno entra en una conversación con alguien y no así de la nada, hay una persona que hacía esto en la calle, no recuerdo su nombre, una mujer que digamos, salía a abrazar a la gente. La gente necesita mucho ser tocada, ser abrazada, sentir el calor de otra persona, es muy necesario. Ese sí, es conectar, es una forma de conexión. Sí. Pero las personas tenemos que estar listas, por eso decía preguntar, porque no todos estamos listos, no con todas las personas estamos listos. Imagínate si de la nada viene alguien y de repente te abraza. A mí me pasó una vez en la calle cuando era... cuando iba, un día me levanté a la mañana yendo a la facultad y alguien me agarró de atrás y me abrazó, y salió corriendo, no sé ni quién era, nunca lo vi, pensé que me quería robar, por supuesto, pero tengan en cuenta eso, que no todas las personas, cuando alguien está muy herido o sufrió mucho, no es fácil recibir un abrazo, recibir amor, ¿sí? Puede generar el efecto opuesto. Entonces,
siempre uno puede conectar desde un lugar donde la energía fluya. Dar amor no se da de muchas formas, ¿sí? Entonces es buscar cuál es el canal que esa persona tiene abierto, porque todos tenemos canales abiertos al amor, ¿sí? Y siempre hay alguna forma, algún recurso. Me encantó también que compartí esta semana ese video de esta señora que decía, cuando das, ¿sí? Cuando das algo desde la generosidad, si sos generoso, te sentís abundante. Porque justamente cuando nosotros damos desde la esencia y desde nuestros dones, es que no nos vaciamos, nos llenamos, ¿sí? Y revisen esos aspectos en su vida donde vos estás, por ahí venís de un día súper cansado, hiciste un montón de cosas, estás de mal humor, y de repente estás haciendo algo que a vos, digamos, está en tu esencia, está en tus dones, y eso te levanta la energía, y entonces de repente cambia hasta la forma del cuerpo, la forma de pararse, la luz del campo, exacto, alimenta el espíritu, porque en ese punto la energía está entrando directo. Entonces por eso vos ves que por ahí personas que, digamos, están todo el día súper agotadas, quejándose, no sé qué, y de repente hacen algo que las conecta y cambian completamente su actitud, ¿sí? Entonces, siempre y cuando, aclaro, la persona no esté en una actitud de chupe de energía también, pero si estoy conectado desde un lugar muy generoso, eso es muy visible. Y ella lo decía, dice, te sentís abundante. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que lo haces desde tu corazón. Y esa energía baja la materia, ¿sí? Es muy bueno eso. Vamos a trabajar ahora en meditación, vamos a pensar un poco las formas en las que damos, ¿sí? Porque todos aprendimos formas de dar. Sí, vampiros modernos, me encanta el concepto de vampiros modernos. Sí, existen también, porque hay personas que están muy desconectadas de su campo emocional, entonces pueden estar mirando esto y decir todas estas pavadas que está diciendo, porque no conectan con su corazón, o conectan muy de vez en cuando. Existe también, porque el ser elige energéticamente qué hacer con su energía, ¿no? Entonces, y a veces porque aprendió mal también. Por eso decía, bueno, vamos a ver cómo damos y desde qué lugar damos. Porque si yo aprendí que dar, por ejemplo, es dar regalos caros, muy probablemente crea que la generosidad tiene que ver con eso, ¿sí? Y entonces por ahí después, para el resto de las cosas, no cuentes conmigo, o sea, pero digamos, no sé, cuando cumplís años te hago un regalazo, pero después, o sea, entonces, ojo con estas formas en las que por ahí nosotros nos programaron que lo que era la generosidad, ¿no? O sea, cuanto más grande el regalo, más generoso soy. Hola Natalie, bienvenida, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? Esas son preguntas que yo voy a hacer en meditación, ¿no? Y otra cuestión es la generosidad, ¿sí? Y estos dones están asociados a yo soy, ¿sí? Yo puedo ser generoso en eso que yo soy, que yo me identifico con eso. Cuando, por ejemplo, yo tuve que estudiar algo que yo no soy, en esencia, por ahí hay mucha resistencia a ser generoso. Pero tiene que ver con que yo no soy. Hola. ¿No? Entonces, no tengo de más energía, tengo la que tengo. O sea, pero no soy.
por más que uno tenga el título, todo, hablo de estas cosas porque muchas veces uno estudió una carrera, se recibió y demás, pero después la practica con mala onda o con mucha avaricia porque no sos, en realidad. Soy, exacto. Y si, digamos, te pasa esto, que digamos, empezás a ser avaro con algo que vos en realidad aprendiste, es porque estás en resistencia con eso, y siempre tienen que saber lo siguiente. Vos pudiste estudiar algo que no te gusta, pero tu espíritu es sabio. Entonces, si vos aprendiste algo que a vos te parece que no sirve para nada, por algo lo aprendiste. Algo aprendiste de esa experiencia. Incluso para darte cuenta de que por ahí eso no iba a ser útil para lo que vos querías, pero algo aprendiste. Y desde ese lugar tenés que dar entidad y valor al aprendizaje de todas formas. Eso también es ser generoso con vos. Porque no podés ser generoso con otros si primero no lo sos con vos mismo. A ver, estudié esto, hice todo este esfuerzo, tantos años, por ejemplo, pues estamos hablando de esto. Bueno, eso tiene un valor y tiene que ser reconocido. ¿Sí? Porque si no estamos siendo avaros con nosotros y con nuestros esfuerzos. Y es importante no ser avaro con uno mismo, por supuesto. Es parte, exacto. Yo lo digo porque además lo experimenté, porque yo, mi primera carrera de universitaria, yo soy contadora. Y la verdad que no era lo que yo quería estudiar en principio. Después hice otra carrera de económicas, la licenciatura en administración, que conectaba mucho más con cómo soy yo. Y me sirvió para, digamos, hacer un recorrido profesional un poco más entretenido para mí. Ahora, por muchos años a mí me pasó esto de negar mi primera profesión, decir no, y eso que trabajaba, pero no me sentía cómoda con esa energía, ¿sí? Recién, mucho tiempo después, empecé a reflexionar por qué yo no me sentía cómoda, porque realmente si había tenido ese logro, eso tenía un valor para mí, ¿sí? Entonces, aprender a darnos el valor es ser generosos con nosotros a nivel de todos los aspectos de la vida. Exacto, Carlos, el aprendizaje. Porque eso es lo que, digamos, nos ayuda a integrar en nuestro yo soy todo lo que yo soy. Porque por ahí yo lo que sentía en su momento era que yo no era solo eso. Y a veces un título universitario lo que te limita es a creer que vos sos solo eso. Pero nosotros como seres tenemos muchos aspectos de nuestra vida que hemos ido desarrollando desde niños hasta adultos. Entonces, vos no sos un título universitario, sos todo lo que hiciste en tu vida. Y cuando uno integra eso, entonces te volvés generoso porque empezás a darte cuenta que el universo igual te acompañó para que vos hicieras todos y cada una de las cosas que hiciste. Viniste a hacerlo por ese aprendizaje. Somos infinito. Vinimos cada uno de nosotros a hacer cosas que a veces nosotros no le damos valor porque creemos que no era lo que teníamos que hacer, pero si recorrimos el camino es por algo. Entonces, cuando yo me permito reconocer que si yo recorrí un camino X era para algo, entonces no puedo no darle valor. ¿Sí? Y eso me hace llenarme de generosidad y de gratitud porque tuve la oportunidad de hacer esto, sea lo que sea, sea lo que sea, porque todos tenemos diferentes oportunidades, porque tenemos distintas realidades que eligió nuestro espíritu para algo. Y si, imagínense, piénsenlo como si crees que viviste muchas vidas, si cada vida que vos viviste
viviste cosas diferentes, ¿no? Y realidades diferentes. Es como si en una fuiste mujer, en otra fuiste hombre, en una fuiste rico, en una fuiste pobre, en una estudiaste, en otra no pudiste estudiar, en una, no sé, tuviste pareja, en otra no tuviste pareja, nunca te casaste, en una tal cosa, en la otra. Si realmente nosotros pudiéramos ver que en realidad nuestra esencia viene a vivir todas las opciones, ¿no? A entender, si, uy, mirá, ¿qué pasa cuando, no sé, tengo mucho dinero? ¿Qué pasa cuando no tengo? ¿Qué pasa cuando trabajo en relación dependiente? ¿Cuándo no trabajo en relación? ¿Qué pasa cuando...? Y, digamos, me permito entender que esos son todas realidades que mi alma quiere experimentar, ¿sí? No solo en un cuerpo, sino en distintos cuerpos, empiezo a entender por qué hice el camino que hice. Los hindúes lo practican. Y, digamos, claro, o sea, ellos, digamos, hace años que, digamos, nos transmiten gran parte de estas enseñanzas. Los seres que han conectado con el espíritu nos transmiten los mismos conocimientos de una forma o de otra. Pero es súper interesante pensar eso, ¿no? Qué generosos nos podemos sentir cuando podemos ver nuestras vidas con valor de... Y yo experimenté esto primero, después experimenté esto, después hice tal cosa, después me di cuenta que esto no estaba bueno por tal cosa, esto estaba bueno. Cuando empezamos a verlo así, volvemos a nuestra esencia. Porque cada conocimiento y aprendizaje nos ayuda a trascender algo que creíamos que no íbamos a poder trascender. Entonces es enriquecedor todo lo que nos pasa. Y eso también es generosidad. Hoy justo, porque ayer me propuse subir todas las meditaciones que tengo acá al canal, estaba mirando, porque yo después por ahí las miro al momento que hicimos el vivo, pero después no las vuelvo a mirar. En general las meditaciones, o hago la meditación pero no miro el vivo, depende, y hay muchas. Pero estaba mirando de nuevo el vivo de responsabilidad afectiva y me daba cuenta que también está muy conectada esa energía, que yo subí la meditación ayer, con lo que vamos a trabajar hoy. La chica de acero, qué genia, me encantó. Edith, bienvenida por ahí también. Sabi, bienvenida. La esencia siempre te da señales. La esencia siempre te da señales. Es así. Y nosotros elegimos si escuchar a la esencia o no, ¿no? Gracias. Me encantó la chica de acero. Y me dejaste pensando algo respecto de la energía de ese metal. Es una energía. Gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Tengo algo más para decir? Ya hablamos de... A ver si tengo algo importante que me quedara por acá. Creo que dije todo lo más importante, porque bueno, a veces me anoto cosas que yo quiero decir. A ver. Lo que, digamos, cerraría completamente un poco la explicación de lo que es la generosidad, que espero que entre todos se haya comprendido. Siempre tengo mucho que fui como juntando y quiero decir, es que la generosidad es una energía que, digamos, que nos ayuda a enriquecernos a nosotros mientras que enriquecemos a otros, ¿sí? Está bien, no hay problema. Yo igual después podés ver el vivo completo. No llegué, me hice escuchar todo, perdón, no, está todo bien. Bienvenida.
Después lo escuchan todo completo porque igual lo voy a compartir. Quería decir que cuando nosotros en lo que es esta energía compartimos nuestros dones, nuestra riqueza, y por eso me encantó el mensaje de abundancia, sale y se comparte con otros. Y lo importante de esto es, yo hablaba del concepto de ser comunidad, es que cuando nosotros compartimos eso que nos hace sentir ricos, ¿sí?, esta energía es la que nos enriquece a todos socialmente, porque si cada persona puede trabajar en sus propios dones y compartir sus propios dones, empezamos a sentirnos en conexión con los demás realmente. Y entonces es también la energía que construye los vínculos sociales y los expande. Exacto, es una forma de entregar energía como el abrazo, la generosidad, sí, pero en otros aspectos, ¿no? Porque, digamos, yo puedo ir a abrazar a alguien, es un aspecto material, o darle una cosa que está necesitando, porque, por ejemplo, pasa alguien y dice, nada, se me ocurre este ejemplo, podría ser cualquier otro, me dice, ay, yo quiero estudiar marketing, y yo le digo, uy, mira, te presto estos libros, o te paso, en mi caso con la sanación, te paso ejercicios, te paso mis meditaciones, te comparto. ¿Por qué esto funciona? Porque cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos construyendo entre todos y armamos red realmente. Dejamos de pensar en que, ay no, porque si yo le doy esto, el otro, claro, va a ser mejor que yo. ¿Y cuál es el problema? Si es mejor que yo. Entonces, ¿se entiende? Somos unión, sí, somos unión. Exacto. Entonces, cuando podemos conseguir esto, que no es fácil, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿sí?, es que empezamos a realmente abrirnos al don de la generosidad o la virtud de la generosidad. Y eso también lo quería decir porque es lo que nos cambia socialmente y nos ayuda a construir entre todos, ¿no? Pues si no, nos empezamos a encontrar con gente que solo está pensando en lo que ellos quieren conseguir. Y entonces nunca se puede construir. Construir es integrarnos, es conectar, es che, ¿qué necesitas? Bueno, yo te lo comparto, o sea, yo ofrezco tal cosa, vos me das tal cosa. El intercambio también es una forma de construcción, ¿sí? Y también obviamente el reconocer el valor del otro, ¿sí?, que en nuestras sociedades a través del dinero, eso también es importante. En la alegría y en la tristeza, un abrazo siempre viene bien, desde adentro hacia afuera, exacto. La generosidad es una energía que, digamos, cuando nosotros logramos bajarla a nuestro chakra corona, que es donde vamos a trabajar, ¿sí?, la podemos distribuir por todos nuestros chakras y sacar desde todos, o sea, puedo comunicar, puedo tener buenas visiones, puedo amar, puedo generar acciones, ¿sí?, puedo vincularme desde esta energía, puedo materializar y dar cosas materiales, ¿sí?, pero no desde por qué me conviene, sino desde porque estoy haciendo esto, porque entre todos somos mejores, ¿sí? Entonces, esa era también como un punto que quería compartir. Bueno, voy a la mesa energética porque no sé cuánto hace que estoy hablando, no los quiero cansar. Bueno, voy a contar un poquito. La verdad que fue fuerte esta mesa y quería un poco compartir cada aspecto de los que fui encontrando porque fueron saliendo en la mesa y me mató. Digo, qué fuerte encontrarme con cada energía. Salió entrega algo y salió el ángel de los dones, ¿sí? Y estuvimos hablando de la esencia y de los dones, y el ángel armonizador, ¿sí? O sea, el equilibrio,
¿sí? Totalmente, que así sea, lo decreto. Perfecto, así va a ser. Me encantaron que aparezca, el primero que apareció fue el ángel de los dones, y digo, no puedo creerlo. Después apareció una carta de hermanos, se llama Hermanos Estelares de este mazo de semillas estelares, que justamente lo que nos habla es de la energía de Horus. No me extraña, Carlos, que esté por acá. Y habla de protección, de lealtad, de seguridad, de confianza, y el significado de la carta es que nosotros sepamos que no solo estamos apoyados a nivel comunitario, de como lo que podemos ver en la materia, sino que además hay energías que nos están apoyando mucho más allá y que están ayudándonos a traernos lo que necesitamos, ¿sí? Lo que a nosotros nos va a ayudar a avanzar, diría, no me gusta mucho la palabra necesidad, polvo de estrella, sí. Y bueno, es una energía que me recordaba mucho esta idea, ¿no? De que en realidad estamos mucho más acompañados de lo que creemos. Después, bueno, me compré un oráculo nuevo que lo mostraba el otro día, y apareció, miren qué apareció, la hormiga. La hormiga, o sea, estamos hablando de la generosidad, y el animal que apareció es la hormiga, ¿sí? Y justamente habla mucho de esta idea de trabajar en construcción y en colaboración con otros, y que eso es lo más importante. Después aparecieron diosas, la diosa de la purificación, y nosotros vamos a hacer una liberación. Y apareció, bueno, Ixel, la diosa sanadora, que viene cada 2x3, y nos dice, eres un canal para el divino poder de curación, o sea, nosotros estamos siendo canal de sanación, y es hora de una desintoxicación y una limpieza, dice Conventina, del cuerpo y la mente. A ver qué dice, las hormigas, no, qué fuerte, linda, sí, fuerte la hormiga, y además nada, en este contexto, ¿no? Porque es la mesa de la generosidad, entonces yo pedía, digamos, los mensajes que nos trae la generosidad para nosotros, que cómo la construimos, y ahora van a ver, porque esto, yo tiré unas cartas de Hoyo Zen, y fue bastante fuerte lo que salió también. De esta carta de purificación, lo que yo quería recordarles es muy importante cuidar nuestra alimentación. Suele ser Navidad una época donde supuestamente comemos de más, o digamos, descuidamos un poquito el cuerpo. Tomen mucha agua, ¿sí? Y digamos, pensamiento, mente en positivo, es muy importante. Y después salió, esto fue fuerte. A ver si lo puedo mostrar. Saqué cartas de Hoyo, y yo en general Hoyo saco poquitas, pero me salieron voladas varias. Una, bien, primera carta, política, ¿sí? O sea, esquizofrenia. Y me quedé porque dije, justo estaba cuando entendía la energía opuesta a la generosidad, justamente tiene que ver con estos arquetipos, ¿no? El arquetipo de la máscara, me pongo una máscara para convencerte que hagas lo que a mí se me ocurre, ¿sí? Y estar entre como dos lados, no saber dónde pararnos, ¿no? Cuando no encontramos el equilibrio. Este era el mensaje, que justamente hace que nos conectemos más con el ego, la avaricia, las energías más avaras. Y entonces dije, ¿y cómo lo podemos resolver? Les pregunté a las cartas, las voy a dejar acá ahora, y me dijeron así: despacio, ¿sí? Caballero de oros, despacio, como la tortuga, o sea, otro arquetipo animal. Entonces, el mensaje es:
La generosidad no es algo que nosotros cambiamos de un día para el otro, sino que es una energía que vamos tomando a medida que nosotros vamos moviendo nuestra propia energía y sanando, ¿sí? Y me dijeron, así hay éxito. Salieron estas dos juntas. Así que, nada, súper mensaje. Salió Horus, el ojo que todo lo ve, utilizar el tercer ojo que tenemos, por supuesto. La energía de Horus, a ver, es la energía de los aspectos de la mente, sí, de la visión de la mente. Sí, vamos a meditar y vamos a llamar la energía de Horus y vamos a llamar la energía de Hathor, ¿sí? Para llamarla, el equilibrio femenino me daba que era la energía de Hathor. Yo suelo trabajar mucho con las energías de Egipto y porque son muy poderosas, ¿no? Y nos enseñan mucho esos seres, conecto mucho con ellos. Así que, pero mirá, te trajo Horus hoy, Carlos. Bueno, vamos a la meditación. ¿Qué les parece? Vamos a meditar. Hace un calor acá, yo cerré la puerta y no tengo aire acondicionado. Vamos a meditar, así que... Gracias, chica de acero, me encantó, me encantó. Tenés que hacer mi experiencia de límites, chica de acero, te va a gustar. Cuando voy a estar publicando ahora en enero las experiencias que yo armé, que son experiencia amor, experiencia instinto y experiencia límites, son experiencias de 3 horas donde enseño a trabajar energéticamente aspectos específicos del campo, porque bueno, como los he trabajado conmigo y digamos son energías que fui canalizando, cómo sanar ciertos aspectos que muchos necesitamos y que por ahí no, digamos, hay muchas técnicas, pero yo canalizaba las mías y, digamos, me iban explicando de qué manera hacer ese trabajo y bueno, eso es lo que estoy compartiendo en los cursos. Siempre vibra alto, por supuesto, siempre hay que vibrar alto. Vamos a la meditación. Voy a bajar un poquito la energía, la vamos a poner más suavecita. Hola Gastón, por ahí. Payano, linda. Bienvenida. Vamos a meditar, recién estamos empezando, así que si alguno se quiere unir, este es el momento. Si no, igualmente ustedes pueden seguir la meditación aunque la enganchen empezada. Después la hacen de nuevo cuando la subo. Bueno, vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Y vamos a llamar especialmente, hoy vamos a invocar a la energía del dios Horus y a la energía de Hathor, de la diosa Hathor. Por supuesto, a todas las energías que tenemos en la mesa energética. Y hoy nos toca ir para arriba. Vamos a
tocar, poner nuestras manos en nuestro corazón y con nuestra energía desde nuestro corazón vamos a ir subiendo. Vamos a activar nuestra garganta. Luego dejamos que la energía siga subiendo al chakra Ajna. Del Ajna vamos a pasar por nuestra corona. Vamos a dejar que la energía siga subiendo hasta la fuente. La fuente es una energía de luz poderosa con la que nosotros podemos estar conectados continuamente. Y ahora aquí en la fuente vamos a sentir toda esa luz. Vamos a traer toda esa luz para que active esos dones que ya estamos listos para activar. Entonces vas a sentir cómo esta energía va bajando. Y entonces primero vas a conectar con tu chakra corona. Vamos a liberar cualquier energía que esté bloqueando el chakra corona y que ya esté lista para salir y ser liberada. Le vamos a dar luz de la que traemos de la fuente. Y vamos a seguir bajando. Vamos a nuestro chakra Ajna. Con nuestro Ajna también vamos a liberar y activar nuestro chakra Ajna. Y vamos a retirar cualquier energía que nos esté impidiendo ver qué es la generosidad. Respirá. Y permití que la energía siga bajando a tu garganta. En tu chakra garganta también vas a liberar toda energía que esté bloqueando este chakra. Y le vamos a pedir a este chakra que conecte con la energía de generosidad, con las palabras que hablan de generosidad para con nosotros y otros. Y yo ya estoy sintiendo como la energía está en nuestro corazón, por delante y por detrás, súper activado. Nuestro corazón es generosidad, vamos a desbloquear cualquier energía, cualquier dolor o tristeza que nos está impidiendo conectar con la generosidad. Y ahora vamos a pedirle a la energía que siga bajando. Vamos a nuestro plexo solar. ¿Sí? Vamos a liberar cualquier energía, porque lo estoy sintiendo muy fuerte por detrás de nuestro corazón. Cualquier dolor, vamos a pedirle a las energías divinas que lo sanen. Respira. Y ahora sí vamos a nuestro plexo solar, nuestro sol,
Vamos a liberar todas las energías que puedan estar tapando nuestra energía solar y que ya estén listas para ser liberadas. Es desde nuestro sol que aquí, perdón, se puso en pausa. No sé hasta dónde habíamos llegado. Estábamos en nuestro corazón y bajamos a nuestro plexo solar. Y estábamos, cuando se cortó, al menos cuando yo me di cuenta, en nuestro chakra sexual, bajando la energía de luz de la fuente, ¿sí? Y activándolos, liberando toda energía que pueda estar bloqueando la generosidad. ¿Sí? Vamos a dejar que estas energías se liberen y vamos a seguir bajando. Vamos a nuestras raíces y ahí en nuestras raíces vamos a liberar todas las energías que puedan estar bloqueando nuestra generosidad, o el recibir y el dar con generosidad. También todos los programas que muchas veces nos impiden ser generosos. Respirá y deja que esta energía siga bajando. Perfecto, gracias. Enganche bien. Deja que siga bajando. ¿Sí? Llena de luz cada chakra. Chakra plexo, chakra sexual o sacro. Poderosa de la Madre Tierra. La Madre Tierra también nos va a mostrar cómo es la generosidad o cómo tiene que ser la generosidad como energía en la Tierra. ¿Sí? Entonces, sentí esa energía y permitile que suba por todo el canal hasta tu chakra corona. Vamos a trabajar con este chakra. Y respirá, porque ahora vas a empezar a sentir cómo tu corona se está moviendo, se está activando. ¿Cómo sentís tu corona? ¿Sentís una energía pesada? ¿La sentís liviana? ¿Se mueve? Este centro, que es nuestra corona, está conectado a nuestra visión desde la conciencia. Entonces desde él podemos observarnos a nosotros mismos. Y voy a ir trabajando algunas preguntas que vamos a hacerle a este centro y nos vamos a observar, ¿sí? ¿Cuántas oportunidades te da el universo de darte con generosidad? Fíjate porque tu corona te va a mostrar llena de generosidad, te va a mostrar cómo es tu energía respecto de estas posibilidades que nosotros recibimos y si las tomamos o no. ¿Cuántas de estas oportunidades tomas realmente? ¿Y cuántas dejas pasar? Si quieren incluso podemos explorarlo
¿no? Yo voy a explorar la energía general, ¿sí? Entonces, de 0 a 100, ¿cuántas, ¿sí?, oportunidades tomamos, ¿sí?, cuando el universo nos da la oportunidad de ser generosos? Y me da, este es el 100, 50, un poquito menos del 50%. Ahora liberamos. ¿Y cuántas son las posibilidades entonces que no tomamos? Y me da más grande. Acá hay muchas veces que no nos damos cuenta que el universo nos está dando la oportunidad de ser generosos, ¿sí? Estamos un 40-60%. Esto es lo que nos dice. Y cuando das algo, ¿no? Cuando realmente estamos en el 40%, que nuestro ser tiene la oportunidad de ser generoso. ¿Cómo lo estás dando? Después te respondo a lo que estás diciendo, chica acero. Bien, o sea, ¿lo estás dando bien? ¿Con avaricia o con generosidad? Hay un poquito de las dos energías mezcladas. Yo estoy hablando en general y de todas las personas que van a hacer esta meditación, ¿sí? Entonces, sería bueno entender cuándo nosotros estamos tomando una energía o la otra, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es liberar toda la energía o todas las programaciones y creencias que nos hacen ser generosos pero desde el lugar incorrecto, ¿sí? Y ustedes lo pueden hacer conmigo, con las manos. Yo acá no se ve, pero lo que estoy haciendo es tomar la energía y la vamos a elevar. Perfecto, perfecto. Si es al 100%, buenísimo. Pero como muchos van a hacer esta meditación después, las energías que aparecen no son solo de las personas que están aquí, ¿no? Sino que cada uno es una combinación de todos. Entonces lo que vamos a pedir es que se liberen todos los programas y creencias que están bloqueando tu yo soy, tu esencia, para que puedas abrirte a la generosidad, esa que se activa con la alegría, con la ternura, con generosidad. Sentí como esa energía se activó acá en el corazón, re linda. Empezó a mover acá. Y bueno, vamos a agradecer. Al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestras almas, a nuestros maestros y guías. Y vamos a agradecer especialmente al Dios espiritual, y a veces si está entrando mucha energía puede que, digamos, esté vibrando, se esté abriendo